Amigos televidentes, muy buenas tardes. Soy Miguel Anaya Valverde y en emisión de este nuevo programa La Hora de la Educación, como siempre por BHTV, por el canal 3 de Cable Más, estamos ya acompañados aquí, como siempre, con Lenka. Lenka, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo están? Ya estamos entonces en tu programa y para empezar queremos indicar el malestar del magisterio de la parte de la UGEL 01 de Lima Sur. Toda vez que ha habido un pequeño inconveniente o problema entre lo que ha suscitado el cobro de los haberes del mes de enero. Estuvo publicado para una fecha y no se cumplió esta fecha. Bueno, la directora de la UGEL, mediante un comunicado, ha manifestado que el día lunes 25 ha manifestado en ese comunicado disculpándose, toda vez que no ha sido responsabilidad de la dirección del órgano intermedio de la UGEL 01. Esto ha tenido que ver con el Ministerio de Economía y Finanza, con el MEF, entre las coordinaciones con el Banco de la Nación. Bueno, eso es lo que ha recogido las fuentes periodísticas de nuestro programa, pero queremos indicar el malestar un poco de los maestros, toda vez que ellos han venido indicando que esto no es la primera vez. Siempre hay retrasos en los pagos, sea un día o sea mediodía, pero siempre están cobrando al día siguiente, al mediodía o en la mañana, y no se está cumpliendo el cronograma que publica, en este caso, el Banco de la Nación. No hemos querido abrir la línea telefónica en nuestro programa porque tenemos en realidad una serie de malestares de parte de los docentes, los maestros de los distritos de Villa María, Villa El Salvador, la parte del Lurín Balneario, y bueno, por una cuestión que ha habido un comunicado en la página de la UGEL 01, en tanto consideramos que hay una explicación. En tanto se ha deslindado la responsabilidad de parte de la UGEL 01, queremos indicar a los maestros que de una u otra manera tenemos que ver dónde está el problema. Pero tiene que haber una explicación. Los maestros, los docentes, merecemos y merecen una explicación de cualquier autoridad, venga de quien venga. Creo que hay muchos profesores, inclusive nos manifestaban nuestros televidentes, que fueron al Banco de la Nación con sus 50 céntimos, ¿sí? Y se vieron con la sorpresa que no había dinero y no tenían pasaje para retornar. Así está la situación económica de los maestros. Y en realidad esto un poquito ha causado la incomodidad, el malestar de los maestros, pero por otro lado nos decían que también fueron al día siguiente y tampoco había dinero. Recién se ha ido soltando el dinero a las 11, 12 del mediodía del día siguiente que lo indicaron. Esperemos que esto no vuelva a seguir suscitando, porque en realidad se atenta contra el bolsillo. Y lo programado, ¿no? Por las amas de casa, las maestras que son amas de casa, tienen programado pagar sus cuentas, ¿no? Y muchas veces cuando se programan y no se cumple con el cronograma del Banco de la Nación e in situ, surgen estas incomodidades. Bueno, esto por el lado de la aclaración que nos han hecho el pedido los maestros que corresponden a la UGEL 01. Muy bien, amigos televidentes, y el día de hoy en nuestro programa, atención, vamos a tener la presencia del candidato a la presidencia de la República, Miguel Hilario, por el partido Progresando Perú. Queremos indicar a ustedes que dentro de esta contienda política, electorera, ya estamos viendo tantas cosas que se vienen suscitando, pero hoy día se ha pronunciado el señor César Acuña, candidato, se ha pronunciado, ¿no? Y otra de las cosas muy importantes, el candidato Miguel Hilario ha pedido
la vacancia, y a él le vamos a preguntar por qué, de César Acuña. Venga. Miguel, vamos a mandar unas imágenes con respecto a las denuncias que hay, por favor. Adelante, control. Seguimos entonces en nuestro programa y precisamente ahí están las imágenes del el comunicado suscitado en lo que es la UGEL 01 y queremos indicarles entonces que de esta manera ya hemos ido cumpliendo con el magisterio en su conjunto, con la parte de los profesores de lo que respecta a la UGEL 01. Muy bien, ya nos encontramos, amigos televidentes, precisamente como les iba indicando, no sé si la producción me da el pase, por favor. ¿Sí? Ya nos encontramos, amigos televidentes, en estos momentos en nuestro programa con Miguel Hilario, candidato al sillón presidencial. No nos olvidemos que él es de origen shipibo, conibo, tiene estudios en el exterior, en Stanford, en Oxford, con estudios de doctorado en economía, y en realidad más allá de los estudios, lo que nos sorprende es cómo ha venido el señor Hilario subiendo en las encuestas y hoy día ha arremetido contra su contendor, nada más y nada menos que César Acuña. Vamos a darle la bienvenida. Bienvenido a nuestro programa. Miguel, muchas gracias por la invitación, también Lenka por su amable invitación, pues un placer estar contigo, con ustedes esta noche. Vamos a ingresar. Señor Hilario, yo no le voy a preguntar sobre su hoja de vida, porque creo que ya todos los medios de comunicación le han ya pasado esta parte de la hoja de vida y ya se sabe que usted es un hombre muy forjador, que nace desde abajo, que ha nacido inclusive en una canoa, ya lo sabemos ello. Lo que queremos nosotros es ir de inmediato a las propuestas. Esas propuestas que le interesan muchísimo al país y al Perú. El mundo entero lo está mirando mediante la página y nuestro programa La Hora de la Educación y BHTV. Precisamente, dándole el eslogan a nuestro programa. Quiero hacerle una pregunta y de manera directa, pero quiero que me conteste con mucha sinceridad y que me mire mucho a los ojos. Señor Hilario, ¿le interesa en realidad a usted la educación? Así, preciso. 1000%. 1000%. Entonces, usted sabe que la educación viene siendo manoseado por muchos años, por muchos gobiernos de turno. Bueno, el gobierno del presidente Ollanta Humala Tasso, la señora Patricia Salas, anterior ministra de Educación, ha ido haciendo las cosas bastante bien al juicio de muchos maestros. El ministro actual, Jaime Saavedra Chandubí, se dice que es uno de los mejores ministros que ha ido destacando. Bueno, eso es lo que se dice. Aún así, los maestros dicen que es insuficiente, manifiestan su indisconformidad y porque hay mucho que hacer. Las pruebas PISA nos ha tumbado abajo, la desnutrición crónica y aguda todavía se sigue viendo en los lugares más recónditos. Usted es de origen shipibo, lo debe de saber, que hay lugares en realidad donde la educación es bastante crítica y necesita mucho de la atención. De llegar a la presidencia, a la primera magistratura en nuestro país, ¿qué es lo primero que haría respecto a la educación, que es un tema vital? Usted ha manifestado que incrementaría el presupuesto para educación al 10%. Esto preocupa a muchos economistas. ¿Nos puede decir cómo lo va a hacer? Bueno, Miguel, aprecio mucho esa pregunta muy importante para nuestro país, porque un país que no invierte en su educación es un país que queda rezagado. Y yo soy producto de la educación, y te cuento también, Miguel, de que mi papá ha sido profesor bilingüe. Mis dos hermanas son profesoras bilingües, también mis dos cuñados. Entonces, para mí la educación no solamente es un tema político, una propuesta política, sino tiene una correlación muy emocional. Tenemos nosotros una propuesta fundamental de entrar en una revolución educativa. ¿Por qué? Porque tenemos una propuesta de amarrar la nutrición, la salud preventiva y la educación. Porque muchas veces los expertos han separado la nutrición por otro lado, salud por otro lado y educación por otro lado. Nosotros vamos a amarrar el presupuesto en tema de nutrición, salud preventiva a educación.
los dos elementos combinados nos va a llevar a que tengamos una inversión hasta más de 10%. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, mira, tenemos una propuesta, desde la edad de 0 a 5 años hay que invertir en la familia, en los estudiantes. Tiene que tener una buena alimentación. Mira, por ejemplo, tú hablabas de la Amazonía, de la Sierra Andina. ¿Sabes cómo van los chicos a la escuela? ¿Sabes? Chapo es un jugo de plátano. Solamente toman chapo en la mañana, van a la escuela, regresan, comen un pescadito, y en la noche otro chapo. Con ese tipo de alimentación nunca van a tener la oportunidad de tener un alto rendimiento en los colegios. Pero la propuesta es lo siguiente: desde inicial hasta el tercer año de secundaria, cada estudiante va a tener un perfil, una ficha, y en el tercer año de secundaria el profesor va a recomendar, por ejemplo, Pedrito, mira, hemos visto de que tú eres buenísimo en cosas técnicas, por lo tanto te recomendamos a que tú puedas estudiar un colegio técnico industrial público. Vamos a extender, Miguel, de 5 años a 6 años para terminar la escuela secundaria. Porque actualmente hay un déficit de 200.000 técnicos en el Perú. Entonces esta propuesta justamente va a poder llenar esta gran necesidad de técnicos en el Perú. Pero no queremos de que nuestra educación sea solamente una fábrica de trabajadores. ¿Va a implementar el bachillerato? Justamente ahí voy. Entonces, y también vamos a decir, para Lenka, que es una chica espectacular en matemáticas y de ciencias, ella va a estudiar por 3 años en el colegio preuniversitario público, porque para nosotros la educación no es un negocio, para nosotros la educación es un derecho. Entonces, Lenka va a estudiar por 3 años matemáticas avanzadas, ciencias avanzadas, escrituras avanzadas, para que vaya directamente a las universidades públicas sin examen de admisión. Entonces, pero me preguntarás, ¿qué hacemos con tantos estudiantes? Justamente, mira, hay un dato estadístico que nos muestra de que en San Marcos, por ejemplo, cada año hay más o menos como 26.000 postulantes y solamente entra 10%, o sea, 2.600. ¿Qué pasa con los demás? Ahí tenemos la propuesta de crear la primera universidad virtual en el país para que todos tengan la oportunidad de estudiar. Entonces, también vamos a reducir de 5 años a 4 años para sacar una licenciatura. ¿Por qué? Porque aproximadamente un estudiante promedio en el Perú toma entre 6 a 8 años para sacar una licenciatura. ¿Saben por qué? Porque el primer año le faltó un punto para ingresar. El segundo año, medio punto. Recién el tercer año ingresa a la universidad. Y luego ya con las huelgas universitarias toma entre 6 a 8 años. Mientras un ejemplo más, mientras que su contraparte en Estados Unidos, en California, en 8 años después de la graduación de la escuela secundaria, ya tiene su PhD. Entonces, nuestra gente no puede competir con sus contrapartes en el mundo. Pero cosa más. Pero usted sabe que en Estados Unidos, en California, todo está hecho. Hablamos del Perú, en realidad nos falta mucho por hacer. Pero por otro lado, eso es por la educación básica regular, básica alternativa y básica especial. Pero por otro lado, ¿está usted de acuerdo con los organismos reguladores, en este caso con la SUNEDU? Mira, yo he analizado tanto... ¿Pero está de acuerdo con la ley? No, yo he analizado tanto como la propuesta de la carrera magisterial y también la nueva ley universitaria. Mi conclusión es de que no son suficientes. ¿Por qué? Porque solamente atacan la forma y no el contenido. Yo estoy proponiendo una reforma estructural de educación en el Perú. Pero una cosa más, nosotros estamos proponiendo la creación del primer Banco Nacional de Crédito Educativo. ¿Saben por qué? Porque muchos chicos no pueden terminar su universidad porque les falta recursos. Entonces, la metodología es lo siguiente. La familia tendría un préstamo, se pagaría solamente después de la graduación a una tasa de 5%. Pero una cosa más, tenemos la propuesta de que los chicos que se gradúan tendrán un año de experiencia laboral con el Estado va a invertir en ellos para que ellos tengan la oportunidad de entrar en sector privado después de su primer año. Señor Igario, pero no me ha respondido mi pregunta. Le decía, ¿está usted de acuerdo con la ley universitaria? Porque hay muchos quienes piensan que con esta ley ha sido atentatoria y en realidad vulnera el Estado de Derecho, porque la Constitución dice que las universidades son autónomas y no hay tiempo de caducidad para los rectores quienes administran las casas de estudio. Mira, te cuento, Miguel, de que yo enseñé en la Universidad Intercultural de la Amazonía Peruana, en Pucallpa. Lo que pude notar son 3 cosas. Mira, uno, la falta de la inversión en la infraestructura
2, la falta de libros básicos para estudiar. Tercero, la falta de una calidad de profesores. Hay obviamente, mira, profesores bien comprometidos a nivel secundario, a nivel también universitario, pero también, mira, es que un licenciado, sin poder rebajar, ¿no?, su grado, un licenciado no puede enseñar en la universidad. Tiene que tener por lo menos maestría o doctorado para enseñar, ¿no? Entonces, mira, mi opinión personal es de que tanto como la carrera magisterial y la nueva ley universitaria no son suficientes. Pero yo creo de que el concepto de la SUNEDO es muy importante porque crea una institución que trata de verificar la calidad educativa en el país. Tiene que haber un control, ¿no? Exacto, mira, entonces una cosa más. La educación en el Perú... Entonces no estoy de acuerdo con los candidatos que manifiestan. Por ejemplo, el señor Toledo ha dicho que va a desaparecer la SUNEDO. Es una propuesta política que no concuerda con la realidad. Mira, yo estoy proponiendo una propuesta importante, revolucionaria en el país. Pero una cosita más, sobre el tema de qué tipo de educación tenemos. Tenemos una educación vertical, donde el maestro con su PhD viene para enseñar a los maestros, a los estudiantes. Entonces el estudiante toma la nota, memoriza y en un examen tiene que repetir. Nosotros queremos cambiar esa metodología. La metodología es lo siguiente, de que el profesor solamente es un ente promotor de conocimiento. En una forma colectiva, los estudiantes van a aprender nuevas cosas a través de una pregunta, de hipótesis, búsqueda de evidencias y las teorías. Es la manera como nosotros queremos revolucionar la educación en el Perú para que la educación sea más horizontal y no vertical como lo tenemos actualmente. Señor, La pregunta, perdón, Lenka, sí. la pregunta importante, porque el magisterio es un conjunto, a nivel nacional lo está mirando. El programa es visto a nivel nacional y los profesores quieren saber el sueldo, la parte económica. Hablamos mucho del trabajo profesional y de toda esta parte, de cómo organizar su estructura y el sistema. Pero, ¿qué hacemos con maestros que están ganando en educación básica regular 1.500 soles? Y bueno, con los préstamos que tienen en derrama, CAFAE, subCAFAE, en realidad reciben 120, 200 soles, 300 soles. Me alegro muchísimo que me preguntes eso, porque mira, no podemos nosotros apuntalar una educación de calidad si nosotros maltratamos a nuestros maestros y maestras del Perú. Justamente como parte de esta propuesta contundente es dignificar, dar un salario competitivo a todos los maestros y maestras calificadas. Pero hay dos cosas aquí. Mira, yo he hablado con muchos maestros también en mi recorrer en el Perú. Mira, por ejemplo, un maestro me decía, mira, ya estoy enseñando aquí 35 años, ya no quiero enseñar más, solamente quiero una jubilación temprana para hacer otra cosa. Entonces, hay maestros que son llamados y que están comprometidos, con mis hermanas Nilda y también Angélica, y otros miles de maestros en el Perú. Nosotros queremos trabajar con los maestros que son llamados para enseñar y entrar a esta revolución educativa, con salario digno. Una cosa más, tengo una propuesta de crear un fondo fiduciario educativo para dar beca completa a los maestros, aparte de un salario digno, para que puedan hacer sus maestrías y doctorados, porque nosotros no podemos hablar de una revolución educativa si no damos la oportunidad de tener una educación de alta calidad a los maestros y maestras del Perú. Muy bien, señor Hilario, vamos a seguir conversando a lo largo y les indicamos a los maestros que vamos a estar en todo el programa con el candidato Miguel Hilario y vamos a cederle la palabra de inmediato en el segundo bloque a Lenka. No te preocupes, Miguel. Vamos a irnos entonces a un breve corte comercial y regresamos con Miguel Hilario.